En plena Edad Media, cuando la fe y el temor caminaban juntos en cada calle, existían lugares apartados que pocos querían mencionar, los leprosarios. Eran espacios donde se confinaba a hombres y mujeres marcados por una enfermedad temida y mal comprendida, la lepra. La gente común evitaba siquiera pronunciar su nombre, como si nombrarla pudiera invocar la misma desgracia. Para quienes caían bajo su sombra, la vida se convertía en un exilio dentro de su propio mundo. Eran los olvidados, apartados de sus familias, de la sociedad y de todo lo que habían amado. Los leprosarios no estaban en el corazón de las ciudades, sino en los bordes, en tierras solitarias donde el viento parecía llevar consigo los lamentos de quienes allí vivían. Eran construcciones austeras, rodeadas por muros que separaban la vida del resto de la comunidad. No era una prisión en el sentido estricto, pero sí lo era en lo emocional, una condena sin juicio, dictada por el miedo y la ignorancia. Allí dentro, los enfermos compartían un mismo destino. Algunos llegaban acompañados por sacerdotes que los bendecían y luego los dejaban, como si con un gesto religioso pudieran aliviar la brutalidad del abandono. Otros eran conducidos casi a la fuerza por sus propias familias, que entre lágrimas se despedían sabiendo que quizás nunca volverían a verlos. Era un acto de amor y de rechazo al mismo tiempo, una herida imposible de cerrar. La vida en un leprosario estaba marcada por la rutina de la necesidad. Había huertos pequeños, cuidados por manos debilitadas, y talleres donde algunos intentaban mantener viva la dignidad creando objetos sencillos. Sin embargo, la enfermedad avanzaba sin pausa, deformando cuerpos, cambiando rostros, transformando lentamente a las personas en sombras de lo que habían sido. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional. No era solo la piel lo que sufría, sino también el alma. Cada nuevo brote recordaba a los enfermos que el tiempo corría en su contra. Cada cicatriz era una marca de la distancia creciente entre ellos y el mundo que alguna vez habían habitado. Pero, incluso en la soledad y el miedo, había destellos de humanidad. Canciones entonadas en voz baja durante la noche, manos que se unían en oración, palabras de consuelo entre quienes compartían el mismo destino. La comunidad, aunque nacida del rechazo, se transformaba en refugio, en familia improvisada. Afuera, la gente hablaba de ellos como de almas perdidas. Algunos creían que la lepra era castigo divino, otros la veían como maldición heredada. El desconocimiento alimentaba el desprecio, y cada rumor era un nuevo muro que separaba a los sanos de los enfermos. Dentro del leprosario, esas palabras eran cuchillos invisibles que herían con la misma fuerza que la enfermedad. Así comenzaba la vida en un leprosario medieval, un lugar de sombras, de dolor, pero también de resistencia silenciosa, un mundo oculto que revela hasta qué punto el miedo puede condenar, y cómo la esperanza puede sobrevivir incluso en medio del exilio. En las primeras semanas, quienes llegaban al leprosario pasaban por un proceso de adaptación que era más emocional que físico. La costumbre de despertar sin escuchar a sus hijos, sin sentir el abrazo de la familia, era un vacío que se transformaba en un peso insoportable. Los días se hacían largos, y las noches aún más, pues el silencio solo era interrumpido por toses, gemidos y el crujir de los cuerpos agitados por la fiebre. Los que llevaban más tiempo allí solían recibir a los recién llegados con una mezcla de compasión y resignación. Sabían que las lágrimas iniciales eran inevitables, pero también que poco a poco la costumbre haría que el dolor se volviera más silencioso. No era aceptación plena, sino una manera de sobrevivir en medio de la desesperanza. Las labores del día eran sencillas, aunque pesadas para quienes sufrían debilidad. Algunos se encargaban de los cultivos, otros de la cocina, y unos pocos de curar las heridas más visibles. El contacto físico era limitado, pero la necesidad de ayudar se imponía. Nadie podía sobrevivir solo allí dentro, y esa certeza unía a todos en un lazo forzado por el destino. Los sacerdotes visitaban de tanto en tanto, llevando consigo sermones de consuelo y oraciones de salvación. Muchos enfermos encontraban alivio en la fe, mientras otros se preguntaban qué habían hecho para merecer semejante castigo. La religión, tan presente en la Edad Media,
era para algunos la última tabla de salvación, y para otros, una cadena que les recordaba su supuesta culpa. El paso del tiempo borraba las diferencias. Nobles, campesinos, artesanos, todos se volvían iguales bajo la marca de la enfermedad. El leprosario era el gran nivelador, un lugar donde el linaje no servía de nada, donde la riqueza o la pobreza no hacían diferencia alguna. Allí, solo, quedaba la desnuda humanidad enfrentada al dolor. Entre los muros del leprosario nacían también pequeñas historias de amor y amistad. La soledad extrema empujaba a los corazones a buscar compañía, y algunos hallaban en otro enfermo la fuerza para continuar. Eran amores callados, tiernos, que sobrevivían en medio de las sombras, como chispas de vida que se negaban a extinguirse. La enfermedad avanzaba lentamente, pero sin pausa. Cada nuevo brote recordaba la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, los leprosos aprendieron a valorar lo pequeño, el calor de un rayo de sol en la mañana, el sabor de un trozo de pan, la risa inesperada que escapaba de labios cansados. Eran momentos diminutos que, juntos, daban sentido a la espera. El leprosario se transformaba, entonces, en una paradoja, un lugar de muerte, pero también de resistencia, un espacio de olvido, pero también de memoria compartida, un rincón donde los olvidados encontraban, al menos entre ellos, un motivo para seguir viviendo un día más. Con el tiempo, el leprosario adquiría su propia identidad, casi como una pequeña aldea separada del mundo. Había líderes espontáneos, aquellos que, a pesar del sufrimiento, mantenían la fuerza suficiente para organizar tareas y mantener el orden. Eran figuras de respeto, no por poder o riqueza, sino por la valentía de sostener a otros en medio del caos. La rutina se volvía un refugio. Saber qué hacer cada mañana, cuándo trabajar la tierra, cuándo reunirse para rezar, cuándo descansar, daba un ritmo que protegía contra la desesperación. En la repetición, algunos encontraban paz, como si cada día idéntico ofreciera un poco de estabilidad en un mundo que les había quitado todo. Las historias personales circulaban entre los muros, contadas una y otra vez. Era la manera de recordar quiénes habían sido antes del exilio. Padres hablaban de sus hijos, esposas de sus maridos, campesinos de sus tierras. Esos relatos mantenían viva la memoria de un pasado que se resistía a ser borrado por la enfermedad. No todos, sin embargo, lograban adaptarse. Algunos caían en la tristeza profunda y se apagaban rápidamente, no solo por la lepra, sino por la falta de voluntad de seguir. Eran despedidos con rezos simples, envueltos en telas humildes y enterrados en los pequeños cementerios junto al leprosario. La muerte era una vecina constante, pero tratada con una dignidad silenciosa. La sociedad exterior rara vez recordaba a quienes estaban dentro. Para la mayoría, los leprosos eran fantasmas vivientes, recordatorios incómodos de la fragilidad humana. Sin embargo, de vez en cuando, llegaban noticias del mundo de afuera, guerras, cosechas, celebraciones. Eran como ecos de una vida que ya no les pertenecía, pero que seguían escuchando con atención. Algunos soñaban con milagros, con que un día la enfermedad desapareciera, con que los muros cayeran y pudieran volver a abrazar a sus familias. Esos sueños mantenían la esperanza encendida, aunque en el fondo muchos sabían que nunca se harían realidad. La esperanza, sin embargo, era un tesoro que nadie podía quitarles. En medio de todo, los niños que nacían dentro del leprosario se convertían en símbolo de contradicción. Eran la vida floreciendo en un lugar de muerte. Su risa inocente resonaba como un canto de resistencia, como prueba de que incluso en el exilio podía surgir algo nuevo. Así, capítulo tras capítulo de sus propias vidas, los olvidados de la Edad Media seguían existiendo en aquel rincón apartado, demostrando que, aún privados de todo, el ser humano tiene la capacidad de aferrarse a la vida con fuerza insospechada. Así llegamos al final de este recorrido por la vida en un leprosario medieval, un lugar donde el dolor y el olvido marcaron a generaciones, pero donde también sobrevivieron la esperanza y la resistencia humana. La historia de los olvidados
nos recuerda hasta qué punto el miedo puede separar a las personas, y cómo, aún en el exilio, la dignidad y la solidaridad podían mantenerse vivas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Cómo crees que habría sido vivir en un leprosario en plena Edad Media? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si este video te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde seguimos explorando momentos ocultos, sorprendentes y conmovedores de la historia. Y antes de irte, no olvides ver el próximo video recomendado aquí en la pantalla. Te llevará a otro viaje fascinante por el pasado que seguro querrás descubrir.